¿Alguna vez has sentido que algo te observaba, incluso cuando no había nadie cerca? ¿Y si te dijera que hay luces que solo aparecen cuando la niebla lo cubre todo, y que estas luces no están hechas para guiarnos, sino para atraernos? La historia que estás a punto de escuchar hoy es más que aterradora. Es un susurro que viene de lo invisible, una advertencia oculta en las sombras del amanecer. Este es el viaje de Edgar, un hombre común que decidió seguir lo que pocos tienen el valor de enfrentar, y descubrió lo que se esconde tras la niebla. Pero antes de empezar, por favor, dale a me gusta, ayuda mucho al canal seguir ofreciéndote historias escalofriantes como esta. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada nuevo vídeo podría ser el siguiente paso hacia lo desconocido. Ajústate los auriculares, apaga las luces y presta atención a cada detalle, porque todo en esta historia importa. A veces, solo en los detalles se revela la verdad. Y créeme, querrás entender lo que realmente trae la niebla. La niebla llegó temprano esa tarde, arrastrándose por las laderas como si tuviera vida propia. Para Edgar, que caminaba por los campos vacíos detrás de la antigua estación de tren, fue como una invitación. No solía salir a esa hora, pero algo lo molestaba en casa. Un zumbido persistente y apenas audible que parecía emanar de las paredes. Caminar, pensó, lo distraería. Pero cuando la niebla se cerró sobre sus tobillos como dedos fríos, dudó. El paisaje se desvaneció gradualmente, engullido por una blancura opaca. Los árboles perdieron su forma y las farolas lejanas se convirtieron en meras formas borrosas. Y entonces Edgar vio la luz. No una luz común, amarilla o azul, sino un resplandor pálido y parpadeante, que latía en la niebla como si respirara. No parpadeaba como un faro, ni permanecía constante. Era errática, viva, casi orgánica. Pensó en regresar, pero sus pies no obedecieron. El sonido de su propia respiración se hizo más fuerte, como si la niebla ahogara todos los demás ruidos del mundo. Edgar sintió como si alguien lo observara, no con ojos, sino con presencia. La luz temblaba con más fuerza ahora, y por un instante creyó ver una silueta cerca. Una figura encorvada, inmóvil, como esperando. Y aunque no oyó palabras, Edgar tuvo la impresión de que aquello lo llamaba. No con voz, sino con intención. Algo lo deseaba allí. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda, no de frío, sino de reconocimiento. Esa luz, esa figura, las había visto antes. No recordaba cuándo ni dónde, pero había vivido en algún rincón oscuro de su mente, como un sueño olvidado o una pesadilla apenas enterrada. Cuando la luz pareció dar un paso hacia él, Edgar finalmente se dio la vuelta y echó a correr. Pero incluso mientras se alejaba, el resplandor permaneció en lo profundo de la niebla, latiendo como un faro del que no había escapatoria. Cuando Edgar llegó a casa, la niebla había desaparecido, al menos no afuera. Pero al cerrar la puerta, notó que el aire dentro de la casa parecía más denso, como si la niebla se hubiera colado por las rendijas. El zumbido había regresado, más fuerte, haciendo vibrar ligeramente las tablas del suelo bajo sus pies. Intentó ignorarlo, pero ahora venía acompañado de algo más, un olor. Era sutil, metálico, casi dulce, como algo que llevaba mucho tiempo en descomposición. Fue a la cocina, intentando distraerse, pero las luces parpadearon. Un destello tenue, casi idéntico al que había visto en el campo. Su reflejo en la ventana parecía fuera de lugar, de tiempo, como si se moviera con un ligero retraso. Al girarse hacia la sala, vio que la puerta del pasillo, la que nunca crujía, estaba entreabierta. Y tras ella, el zumbido parecía susurrar algo con una frecuencia que no se oía, solo se sentía. Edgar se dirigió a la puerta, intentando racionalizar el miedo que comenzaba a formarse en su pecho. Quizás era el cableado viejo, quizás un transformador cercano. Pero al tocar el pomo de la puerta, sintió algo cálido al otro lado, como si alguien, o algo, estuviera apoyado. El olor metálico se intensificó. Al abrir la puerta, no encontró nada más que oscuridad. Pero el zumbido cesó de repente, como si se hubiera interrumpido. Fue entonces cuando se dio cuenta. En la pared del pasillo, donde nunca había habido nada, ahora había marcas. Pequeños círculos grabados a fuego en la pintura, dispuestos en un patrón irregular, como los restos de una escritura que no podía descifrar.
Tocó uno de ellos, y un recuerdo que no era el suyo cruzó por su mente. Una habitación vieja, una cuna vacía y la misma luz pulsante entrando por las ventanas, como si buscara algo que se hubiera escapado. Al día siguiente, Edgar decidió no contárselo a nadie. Las marcas en la pared seguían allí, tan claras como la noche anterior, pero había algo más extraño. La luz de la mañana parecía evitarlas. Incluso con la ventana abierta y el sol dando de lleno en el pasillo, aquellas manchas circulares permanecían oscuras, intactas. Intentó limpiarlas, pero la pintura parecía absorber cualquier esfuerzo, como si se hubiera fundido con el propio yeso. Sintiéndose sofocado dentro de la casa, Edgar salió a caminar, guiado más por la inquietud que por el deseo. Siguió el camino de tierra a las espaldas del pueblo, un sendero poco transitado que conducía a un antiguo bosque. La niebla había regresado, espesa, arrastrándose por el suelo con una fluidez casi viviente. Había un silencio denso, como si los sonidos del mundo hubieran sido amortiguados por una presencia invisible. Mientras caminaba, Edgar notó que los árboles parecían más juntos, sus ramas más curvadas, como si observaran sus pasos. Fue entonces cuando vio, a través de la niebla, a través de las grietas retorcidas de los troncos, algo oscuro. Estaba quieto, inmóvil, pero presente. Una figura de contornos largos y humanoides, pero desproporcionada, como dibujada por alguien que nunca había visto un cuerpo humano. Y tras ella, una única luz titilaba, débil, roja, latía como si respirara. Edgar parpadeó, y la figura desapareció. Pero la luz seguía allí, retirándose lentamente entre los árboles, como llamándolo. Contra todo instinto, la siguió unos metros, hasta que una sensación de náusea lo invadió. Un olor a óxido, mezclado con rocío marino, llenó el aire. Entonces, oyó, no con los oídos, sino con la mente, una voz. Débil, ansiosa, casi infantil. Me encontraste. Ahora recuérdame. Edgar despertó en el suelo, con la cara cubierta de tierra húmeda y hojas pegadas a la piel. El cielo estaba gris y la niebla, más densa que nunca. Intentó levantarse, pero le dolía el cuerpo como si hubiera dormido en la posición incorrecta durante semanas. El tiempo parecía haberse plegado allí, y una inquietud latente latía bajo su piel. Algo en su interior había cambiado, no físicamente, sino como si una presencia se hubiera infiltrado en su mente. De vuelta en el pueblo, todo parecía más tranquilo, casi suspendido en el aire. La gente con la que se cruzaba lo miraba demasiado rápido, apartando la mirada como si su presencia les molestara. En casa, Edgar notó que las marcas en el pasillo habían crecido. Se extendían, delgadas y oscuras, como raíces que descendían por las paredes. También había nuevas palabras escritas con una letra infantil y temblorosa. Prometiste recordar. No tenía ni idea de qué significaba eso. Las noches se convirtieron en la peor época. Siempre a la misma hora, las 2:16 de la madrugada, la luz roja aparecía en el borde de la ventana, incluso en las habitaciones más recónditas. Edgar intentaba ignorarla, intentaba dormir con la cabeza cubierta, pero una voz persistente susurraba en su mente, contándole fragmentos de historias que no reconocía, nombres de niños que nunca había conocido, lugares que nunca había visitado, pero que ahora aparecían en sus sueños con una claridad desconcertante. Una noche, al mirarse al espejo, Edgar no vio su reflejo, sino a un niño, de rostro pálido, cabello mojado y ojos demasiado oscuros, observándolo desde el otro lado. El niño murmuró algo que congeló el aire a su alrededor. Tú eras yo. Y yo, tú. Ya casi es la hora. Al segundo siguiente, el cristal se rompió desde dentro, sin que nadie lo hubiera tocado. Edgar retrocedió, pero sabía que ya no había forma de esconderse de lo que fuera que se había liberado en el camino. La mañana siguiente trajo consigo un silencio inquietante, como si el pueblo contuviera la respiración. Edgar caminó por las estrechas calles y vio que las casas tenían las ventanas cerradas, incluso las que días atrás habían estado abiertas de par en par. Sintió ojos tras las cortinas. Nadie lo llamó por su nombre. Nadie lo saludó. Era como si lo hubieran olvidado, o peor aún, como si lo hubieran recordado de forma errónea. Había una repulsión silenciosa, algo que no se atrevían a decir. Por la tarde, caminó hacia el viejo campo cerca del bosque,
donde los vientos se congregaban como voces que murmuraban en lenguas olvidadas. La niebla se extendía en líneas irregulares por el suelo, como si siguiera senderos invisibles. Cuando Edgar se agachó, vio pequeñas y profundas huellas de alguien o algo que parecía caminar descalzo y con prisa. Las huellas llegaban hasta el centro del campo y desaparecían. Esa noche, la luz roja apareció dentro de la casa. Ya no estaba afuera, sino en el techo de la habitación, latiendo como si respirara. Edgar intentó escapar, pero la puerta no se movía. La ventana, que antes daba a la calle, ahora mostraba un paisaje de bosque cubierto de niebla, donde figuras oscuras se movían lentamente, como si supieran que alguien las observaba. Atrapado, oyó pasos en el pasillo. Cada paso era seguido por un siseo, como la interferencia de una cinta vieja. Cuando el pomo giró solo, Edgar sintió que se le cortaba la respiración. La puerta se abrió lentamente, revelando solo oscuridad, hasta que una voz susurró, con la misma entonación que en sus propios sueños: «Ya has llegado al final. Ahora nos toca a nosotros». A la mañana siguiente, Edgar despertó en el suelo de la sala, con la puerta del dormitorio abierta de par en par tras él. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la neblina grisácea que colgaba a ras de suelo, como si la niebla lo hubiera acompañado durante la noche. Había algo escrito en el cristal, como si un dedo húmedo hubiera dibujado palabras al otro lado. «Recuerda quién eras». No sabía si era una advertencia o una burla, pero sentía que había perdido partes de sí mismo. Tenía vagos recuerdos de noches pasadas, conversaciones con alguien de voz ronca, una promesa hecha en un campo desierto y la presencia constante de esa luz roja pulsando tras sus párpados. Empezaba a preguntarse si todo lo que experimentaba era real o solo los restos de un pacto olvidado. Al salir de casa, vio que la niebla no se disipaba con el sol. Parecía espesarse a medida que avanzaba el día. Los pocos residentes que aún se cruzaban en su camino apartaban la mirada, y una anciana incluso murmuró una oración al verlo. Intentó preguntar qué sabían, pero nadie respondió. Era como si ya no fuera Edgar para ellos, o como si nunca lo hubiera sido. Esa noche, la luz regresó, pero esta vez, apareció en el espejo del baño. Al acercarse Edgar, vio como su imagen se desvanecía, reemplazada por una figura envuelta en niebla y sombras, sin rostro, pero con ojos tan oscuros como pozos sin fondo. Y entonces, como un eco en su interior, escuchó la frase susurrada por la imagen: «Nos prometiste pasaje». Tras el susurro en el espejo, Edgar empezó a evitar su propia imagen. Cubrió todas las superficies reflectantes de la casa con sábanas opacas y empezó a vagar sin rumbo por las calles. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, como si la propia niebla albergara ojos ocultos que lo siguieran a cada paso. Al acercarse a las alcantarillas, sintió un murmullo apagado proveniente de las profundidades, como si algo, o alguien, lo llamara desde debajo de la tierra. Una noche, mientras cruzaba el bosque de la antigua cantera, Edgar tropezó con una vieja trampilla de hierro medio oculta bajo raíces y hojas húmedas. No recordaba que estuviera allí. El pestillo oxidado cedió con un clic sordo, revelando una estrecha escalera que se hundía en una oscuridad casi líquida. De la oscuridad se alzaba el mismo olor a moho y tierra mojada que había percibido en la casa, y algo más, un calor sofocante, como la respiración de un gigantesco cuerpo dormido. Impulsado por una compulsión que no comprendía, Edgar descendió. Con cada paso, el aire se hacía más denso, lleno de susurros que parecían penetrar las paredes, provenientes de todas partes. «¿Te acuerdas?», preguntaron las voces al unísono. No sabía qué, pero sabía que había algo ahí abajo, esperando. Algo que había enterrado o que intentaba olvidar. Al llegar al pie de las escaleras, encontró un pasillo excavado directamente en la roca, donde antiguas marcas y símbolos indescifrables cubrían las paredes. Al final, una puerta de piedra entreabierta emitía un resplandor rojo palpitante. Y de nuevo, como un golpe en su cráneo, oyó el eco de la misma advertencia: «Nos prometiste un pasaje». Edgar dudó ante la puerta de piedra, sintiendo la vibración del resplandor rojo atravesarle los huesos como una fiebre. El aire parecía temblar, demasiado denso para respirar sin esfuerzo, como si estuviera a punto de licuarse. Un zumbido bajo, casi imperceptible, vibró bajo sus pies, como el estruendo de algo inmenso,
arraigado en el corazón de la tierra, esperando despertar. Empujó la puerta con dedos temblorosos. El espacio que había más allá no era una habitación ni una cueva. Era un vacío imposible, cubierto por una niebla pulsante, donde formas distorsionadas se movían lentamente, como si nadaran en humo sólido. En el centro, una silueta permanecía inmóvil. No tenía rostro, ni contornos definidos, pero exudaba la sensación de una presencia antigua, anterior al lenguaje y al tiempo. La figura habló sin sonido, pero Edgar la oyó en su interior. Ha sido tocado. Lleva la baliza. De inmediato, comprendió el peso de esas palabras. Todo volvió. Las noches de su infancia, cuando veía luces flotando en los rincones oscuros de su habitación, las voces que nadie más podía oír, la presencia en el bosque que susurraba secretos tras la cortina de niebla. Siempre había estado conectado a eso, incluso sin recordarlo. El ser extendió un brazo espectral hacia él. Edgar no retrocedió. Un destello atravesó la oscuridad. Por un instante, se vio multiplicado. Docenas de versiones de sí mismo, en escenarios idénticos, repitiendo el mismo gesto, todas continuando hasta el final. No había vuelta atrás. Cuando la luz se apagó, la figura desapareció. Pero la niebla ahora seguía a Edgar de vuelta a la superficie, infiltrándose en sus pulmones, en sus palabras, en sus sueños. Edgar abandonó el viejo sendero como si regresara de un delirio, pero nada a su alrededor parecía igual. Los árboles estaban demasiado quietos, como si hubieran contenido la respiración. Las hojas no susurraban, el viento había cesado, y la niebla, ahora más pálida, más densa, lo seguía como una sombra ansiosa. Al cruzar el camino de tierra hacia la ciudad, notó que las casas tenían un brillo peculiar en las ventanas, como si alguien las observara desde dentro. Pero no había nadie. Las luces, tenues y amarillentas, parpadeaban en patrones incomprensibles. Vio figuras cruzando pasillos, cortinas que se movían solas, puertas entreabiertas con una oscuridad insondable detrás. Nadie respondió a sus golpes. Nadie devolvió sus llamadas. Y, sin embargo, se oían pasos en los pisos superiores, susurros en sintonía con los propios pensamientos de Edgar. Cuanto más caminaba por las calles silenciosas, más claro lo veía. Algo había regresado con él. No era solo la niebla, era un fragmento de esa cosa sin nombre, incrustado en su piel, en sus ojos, en su memoria. No lo observaban, ahora era la lente, el canal a través del cual veía el mundo. Las ventanas brillaban para él, no para él. Una sutil invitación, un recordatorio de que nunca había estado solo. En el reflejo de una ventana rota, Edgar vio su rostro distorsionado, con los ojos abiertos, como si hubiera algo más dentro, mirando hacia afuera. El reflejo no lo siguió del todo. Parpadeó un segundo después, y sonrió al ver que no sonreía. Retrocedió un paso, pero el reflejo permaneció inmóvil, como esperando algo. Y entonces volvió a parpadear. Al otro lado del cristal, la niebla comenzaba a extenderse. Edgar retrocedió ante el reflejo con un nudo en la garganta, pero la sensación de movimiento a su alrededor no cesó. La niebla empezó a filtrarse por las grietas de la acera, subiendo por las paredes como un líquido consciente. Las luces de las ventanas desaparecieron una a una, como si los ojos que lo observaban se cerraran, no de alivio, sino de preparación. Ya casi estaba allí. O peor aún, ya lo tenía dentro. Corrió. O lo intentó. Las calles se alargaban, las esquinas giraban sobre sí mismas, y la ciudad parecía plegarse a su alrededor. Los letreros de las calles ya no tenían nombres, solo palabras que no entendía, pero que parecían susurrar en su mente. El sonido de sus propios pasos ya no lo acompañaba. Corría en silencio, dentro de una pesadilla silenciosa. Al final de un callejón que no recordaba haber existido antes, encontró una puerta baja y retorcida. La madera parecía latir bajo su tacto, cálida y viva. Algo al otro lado lo llamaba por su nombre, la voz de su padre, su madre, su infancia. Sabía que no debía abrirla, pero la puerta ya estaba entreabierta. Dentro, la niebla era más densa, más íntima, y traía susurros que parecían filtrarse bajo la piel. Entró, porque siempre lo hacemos, porque el rastro, la luz, el reflejo, todos nos guían al mismo final. Edgar desapareció como humo ante una vela, y al otro lado de la ciudad,
En otra ventana olvidada, se encendió una nueva luz. Alguien despertaría esa noche con la sensación de ser observado. Y cuando llegara la niebla, traería algo más consigo.